Desde las primeras obras maestras del terror en los años 20 hasta el horror más perturbador del cine moderno. Hoy vas a ver la mejor película de terror de cada año, las obras que traumatizaron a cada generación y cuyo impacto entenderemos, 100 años después, en este vídeo. Un recorrido que abarcará más de un siglo de pesadillas, sangre y genialidad, desde la creación del terror tal y como lo conocemos, la llegada de los monstruos y el horror psicológico, hasta el terror moderno, donde la locura, el trauma y la fe reemplazaron a los monstruos, y cuyas imágenes llegaron a escandalizar al público, a la iglesia y hasta a los gobiernos. El terror nació en una Europa devastada por la guerra, un espejo del alma humana rota. En los años 20, el miedo se transformó en arte. El expresionismo alemán convirtió la angustia colectiva en imágenes deformadas, sombras imposibles y escenarios que parecían gritar. El cine mudo plasmó la locura, la muerte y la desesperanza sobre paredes torcidas. Fue la década en que el horror encontró su lenguaje, y el espectador descubrió que el verdadero monstruo podía ser humano. El punto cero del cine de terror. La primera gran obra maestra del género, su estética expresionista y su historia sobre la locura redefinieron el lenguaje visual del miedo. Un cuento moral sobre la redención y la muerte, con efectos de sobreimpresión revolucionarios para su tiempo. La adaptación no autorizada de Drácula, que se convirtió en la imagen definitiva del vampiro, una metáfora sobre la peste, el deseo y la corrupción del alma. Lon Chaney convirtió la deformidad física en tragedia humana, mostrando que el monstruo podía ser víctima. El primer thriller psicológico de terror, donde un pianista teme haber heredado los instintos de un asesino. El terror se volvió espectáculo gracias al maquillaje extremo de Lon Chaney y a una puesta en escena monumental. Murnau llevó el horror al terreno de lo divino, una lucha entre Dios y el diablo narrada con efectos visuales que aún asombran un siglo después. Una historia de obsesión y deseo enfermizo que consolidó a Lon Chaney como el rostro más inquietante del cine mudo. El horror se volvió trágico en este drama gótico sobre un hombre condenado a sonreír para siempre, que inspiraría décadas después al Joker. Conrad Veidt despidió el terror mudo con un papel hipnótico, justo antes de que el sonido cambiara el género para siempre. El sonido cambió para siempre el cine de terror. La llegada de las voces, los gritos y la música convirtió el miedo en algo real. Universal Pictures creó su propio panteón de criaturas: Drácula, Frankenstein, la momia, el hombre lobo. El terror se volvió espectáculo global. En plena Gran Depresión, cuando el mundo necesitaba escapar, los monstruos se convirtieron en íconos. Figuras trágicas que reflejaban nuestra soledad, nuestra diferencia y nuestra culpa. Una rareza visual adelantada a su tiempo, con cámaras móviles y atmósfera gótica que anticipó al cine noir y al propio Batman. El nacimiento del mito moderno del monstruo. James Whale transformó la ciencia en tragedia y convirtió al monstruo en un símbolo eterno de la soledad humana. La película más escandalosa de su época, un grito de empatía hacia los marginados que cambió la forma en que el cine miraba la diferencia. La bestia y la belleza se fundieron en una revolución técnica y emocional que redefinió el espectáculo cinematográfico. Karloff y Lugosi llevaron el terror a lo perverso. Un duelo de crueldad, sadismo y estética modernista que anticipó el horror psicológico. Una secuela más profunda y sofisticada que el original, donde el monstruo alcanza una dimensión casi poética y trágica. Una historia de venganza con muñecos asesinos que mezcló ciencia, locura y moralidad en un solo experimento. Un thriller con tintes de horror sobre el control de la tecnología y el miedo al poder humano. Abel Gance convirtió el trauma de la guerra en una visión espectral. Los muertos del frente regresan para juzgar a los vivos. El mito de Sherlock Holmes se fundió con el terror gótico en una atmósfera de niebla, superstición y crimen. En plena Segunda Guerra Mundial, el terror cambió de rostro. Los monstruos clásicos ya no asustaban, el horror real estaba en los noticiarios. Hollywood empezó a mirar hacia adentro, explorando la paranoia, el deseo y la culpa, mientras Europa sumía el género en sombras y censura. Fue la década en que el grito se transformó en silencio, el tránsito entre la bestia y el alma, entre el grito y el susurro. El terror ya no buscaba asustar, buscaba perturbar. El primer largometraje de terror en Technicolor, con un científico que miniaturiza a sus víctimas, la ciencia convertida en locura y sadismo visual. El último gran monstruo clásico de Universal, Lon Chaney Jr., encarnó la maldición del hombre dividido entre instinto y moral, y el licántropo se volvió metáfora de la culpa. El terror se volvió sugerencia.
Jacques Tourneur insinuó el miedo con sombras, silencios y deseo reprimido, inventando el horror psicológico moderno. Un gótico caribeño que mezcló romanticismo, esclavitud y brujería, convirtiendo el zombi en símbolo del control y la pérdida de voluntad. La joya española del expresionismo, una pesadilla subterránea llena de conspiraciones, deformidades y atmósfera única en su tiempo. La primera gran antología del terror. 5 historias entrelazadas que introdujeron el concepto del final circular y definieron el formato del miedo en episodios. Un asesino acecha a una mujer muda en una mansión, suspense psicológico puro y uno de los primeros thrillers femeninos del género. Un drama rural que esconde un secreto monstruoso, donde el bosque representa el inconsciente y el pasado vuelve como amenaza. El erotismo entró en el terror, una historia de deseo y represión, filmada con atmósfera gótica, censurada por su carga sexual. El clásico japonés que definió el kaidan moderno, venganza, fantasmas y culpa moral filmados con una melancolía que inspiraría a todo el terror asiático posterior. En los años 50, el mundo salía de la guerra, pero entraba en otra. La Guerra Fría, la amenaza nuclear y el miedo al comunismo convirtieron la ansiedad global en ciencia ficción y paranoia. El terror dejó los castillos y bajó a la tierra. Ahora venía del cielo, del laboratorio y de la mente. La amenaza ya no era material, sino una idea invisible. La invasión, la mutación, la pérdida de identidad. Fue la década en que el miedo se volvió paranoia colectiva. Y el cine empezó a reflejar nuestros propios fantasmas. Una de las adaptaciones más elegantes de Poe, donde la decadencia familiar se convierte en una metáfora del colapso moral de Occidente. El miedo a la invasión se volvió extraterrestre, un clásico que inauguró el terror científico y la desconfianza hacia lo desconocido. Un retrato psicológico sobre la ambición y el ego en Hollywood, donde la verdadera monstruosidad nace del deseo de poder. Vincent Price creó una de las experiencias más sensoriales del cine, mezclando arte, locura y horror corporal. El miedo atómico hecho criatura, hormigas gigantes, símbolo de una humanidad que empezaba a temer los frutos de su propia ciencia. El terror se volvió cerebral. Henri-Georges Clouzot filmó la traición y el crimen como una maquinaria de suspense tan precisa que inspiraría a Hitchcock. La paranoia política se hizo carne. Una invasión silenciosa donde los humanos pierden su individualidad. Metáfora directa del miedo a la conformidad y al comunismo. El terror británico encontró su madurez, una mezcla perfecta entre razón y superstición que anticipó el horror psicológico de los 60. Christopher Lee reinventó al vampiro con sangre, erotismo y color. El mito clásico renacía con fuerza en la era moderna. Hammer devolvió el gótico al gran público, fusionando elegancia británica y atmósfera de pesadilla. Ahora por fin, cerramos la década de los años 50, para entrar en la que lo cambió todo, donde el horror dejó de esconderse en las sombras y empezó a mirar de frente a la locura, la culpa y el deseo humano. Aquí nacen las verdaderas obras maestras del género, las películas que traumatizaron a toda una generación y donde muere el cine clásico. En los 60, los directores ganaron poder, venciendo la censura del viejo Hollywood. Fue la década donde el miedo se volvió íntimo, psicológico, sexual. El horror ya no venía de criaturas, sino de la mente, de la fe y del deseo reprimido. Hitchcock, Polanski y Bergman abrieron puertas que jamás volverían a cerrarse. El asesinato más famoso del cine cambió la historia para siempre. Hitchcock mató a su protagonista a mitad de película y destruyó todas las reglas del suspense. La humanidad, el voyeurismo y la locura se fusionaron en un solo grito. Un terror elegante y ambiguo donde nada se explica del todo. La inocencia se convierte en amenaza y los fantasmas pueden ser reales o mentales. Rodada con 4 duros, pero de una atmósfera imposible de olvidar. Un descenso hipnótico hacia la soledad y la muerte que influiría en Lynch y Romero. Hitchcock convirtió la naturaleza en pesadilla y lo cotidiano en apocalipsis. Desde Japón, una alegoría erótica y brutal sobre la guerra, el deseo y la culpa. Un grito primitivo bajo el viento y el fuego. Polanski filma la locura como una experiencia física. Catherine Deneuve se encierra en su mente y el espectador queda atrapado con ella. Mario Bava reinventa el terror gótico con atmósferas de pesadilla y color. Una joya visual que sentó las bases del horror italiano moderno. Audrey Hepburn, ciega, frente a sus atacantes. Un ejercicio de tensión pura donde el miedo nace de la vulnerabilidad absoluta. El horror dejó de ser visible. Polanski lo llevó al interior del cuerpo y del alma. Una historia sobre la maternidad, la paranoia y la manipulación que marcó a toda una generación. El horror del Holocausto, hecho arte surrealista. Una mente enferma justifica el mal como virtud.
una de las películas más perturbadoras y olvidadas de su tiempo. Pero si los 60 abrieron la mente, los 70 abrieron las heridas. Si en la década anterior el terror se insinuaba, ahora gritaría sin piedad. El miedo dejó de ser psicológico, para volverse físico, político, espiritual. Llegan los años más oscuros, más viscerales y más reales de la historia del cine de terror. Aquí nace el verdadero horror. El terror perdió la inocencia. Las calles estaban manchadas por Vietnam, las sectas, los asesinos y la desconfianza en Dios. El cine dejó atrás la insinuación para abrazar lo prohibido: sangre, sexo, religión y desesperanza. Fue la década donde el espectador ya no miraba, sufría. Dario Argento redefine el giallo: asesinatos estilizados, obsesión visual y una nueva forma de mirar el crimen como arte. Andrzej Żuławski convierte la guerra y el hambre en una alucinación existencial. El trauma histórico se mezcla con el delirio místico. El mal adopta rostro infantil, un cuento macabro donde la inocencia y la oscuridad conviven en una calma que hiela. El terror alcanzó su punto máximo. William Friedkin enfrentó a la fe contra el mal en una batalla filmada con realismo brutal. El vómito, los gritos, el dolor físico eran reales. Las reacciones del público también. La gente desmayándose en los cines marcó un antes y un después. La película más revolucionaria del terror, y para muchos, la mejor. El cine se volvió una pesadilla. Tobe Hooper filmó el horror como un documental del infierno. Calor, sangre y locura. Una obra tan salvaje que sigue pareciendo prohibida. El miedo volvió al mar. Spielberg convirtió una amenaza invisible en terror universal, inaugurando el blockbuster moderno. Brian De Palma hizo estallar la represión adolescente en sangre. La tragedia, la humillación y la venganza convertidas en catarsis pura. Argento llevó el terror al terreno del arte total. Color, música y movimiento como elementos del miedo. Una pesadilla de belleza insoportable. John Carpenter redefinió el slasher. El mal se volvió puro, anónimo, inevitable. Michael Myers fue el nacimiento del monstruo moderno. El terror viajó al espacio y encontró el infierno. Ridley Scott mezcló ciencia ficción y horror corporal en una experiencia claustrofóbica que marcó para siempre el género. Los años 80 fueron una paradoja. Mientras el mundo se sumergía en el consumo y el exceso, el terror alcanzaba su madurez artística. El horror se volvió visual, físico, sangriento, pero también emocional, filosófico y metafórico. Entre la MTV, la Guerra Fría y el nuevo cine de autor, nació la era más intensa, creativa y perturbadora del género. El miedo dejó de ocultarse y se convirtió en espectáculo. Kubrick llevó el terror a la perfección formal. Cada plano, cada nota, cada mirada de Nicholson son un descenso a la locura y la soledad. Para mí, la mejor película de terror de la historia. Żuławski descompone el amor, la fe y el cuerpo en una de las obras más perturbadoras y extremas del cine. La actuación de Isabelle Adjani parece un exorcismo real. John Carpenter filmó La desconfianza absoluta, una obra maestra de la paranoia y los efectos prácticos que redefinió el horror de la ciencia ficción. David Cronenberg anticipó el siglo XXI. Pantallas, carne y tecnología fusionadas. El terror ya no estaba en los monstruos, sino en la televisión. Freddy Krueger convirtió los sueños en campo de batalla. Una idea tan original que transformó la fantasía adolescente en pesadilla colectiva. La ciencia y la comedia negra se unieron en una explosión de gore. Un clásico que definió el humor macabro de los 80. Cronenberg volvió al cuerpo para narrar una tragedia sobre la desintegración física y emocional del ser humano. Clive Barker llevó el sadomasoquismo al infierno y creó un nuevo icono del horror metafísico. Pinhead, un muñeco convertido en asesino, reflejo perfecto de la obsesión ochentera por lo material. Jodorowsky mezcló religión, trauma y circo en una obra de locura total. El terror latinoamericano elevado a arte surrealista y espiritual. El exceso de los 80 se apagó. El público ya no buscaba sangre, sino significado. El terror se volvió psicológico, elegante y cerebral, reflejando la desconfianza de una sociedad que ya no temía al monstruo, sino al vecino, a la mente o a sí misma. Fue la década donde el miedo se volvió consciente. Rob Reiner filmó la pesadilla de todo escritor, ser prisionero de su propio fan. Kathy Bates ofreció una actuación tan brutal que redefinió la palabra obsesión. El terror alcanzó el prestigio. Por primera vez, una película de miedo ganó el Oscar a Mejor Película. Hannibal Lecter se convirtió en el monstruo más fascinante del cine moderno, puro intelecto y mal. Coppola devolvió al vampiro su poder romántico y trágico, mezclando pasión, muerte y poesía gótica. Tim Burton convirtió lo macabro en belleza,
una fábula gótica que redefinió la animación y el culto al Halloween eterno. Neil Jordan llevó el mito del vampiro a la introspección existencial, una oda a la inmortalidad y la culpa. Alex de la Iglesia combinó humor negro, satanismo y caos urbano. Wes Craven reinventó el género. El terror se volvió meta, autoconsciente y brutalmente efectivo. La película que resucitó el slasher y enseñó a toda una generación las reglas del miedo. Michael Haneke filmó una agresión al espectador. Sin música, sin cortes, sin esperanza. Rompe la cuarta pared y te obliga a mirar tu propia fascinación por la violencia. Japón redefinió el terror contemporáneo. El miedo dejó de venir del exterior. Ahora viajaba por pantallas, por ondas, por dentro. El miedo volvió a la emoción. M. Night Shyamalan combinó el terror con la ternura y creó uno de los finales más recordados del cine moderno. El nuevo milenio comenzó con cámaras temblando, gritos auténticos y heridas que no se podían fingir. El terror dejó de parecer ficción. Ahora ocurría en casa, frente a una cámara, en la realidad. Los monstruos ya no se inventaban, se filmaban. Fue la década del realismo sucio, del trauma y de la desesperanza. El monstruo ya no vive en un castillo, sino en Wall Street. Patrick Bateman es la cara vacía del capitalismo, narcisismo, sangre y consumo como una misma religión. Amenábar devolvió el terror clásico con una historia de fantasmas llena de silencio, atmósfera y una revelación que partió el alma del público. Danny Boyle reinventó el género de zombies con velocidad, caos y una humanidad al borde del colapso. Un rompecabezas psicológico donde la mente se convierte en escenario del crimen. James Wan convirtió la tortura en reflexión moral. El dolor físico se volvió dilema ético y el terror encontró su nueva identidad. La claustrofobia se volvió carne. Un grupo de mujeres atrapadas entre monstruos y traumas en la oscuridad absoluta. Guillermo del Toro fusionó fantasía y horror político en una fábula trágica sobre la inocencia perdida. España redefinió el found footage. El horror se volvió documental, en tiempo real, y la cámara fue testigo directo del fin del mundo. El vampiro renació como metáfora de la soledad y el amor imposible. Lars von Trier filmó el duelo como experiencia física y espiritual. Sexo, culpa, naturaleza y locura en una de las obras más perturbadoras y extremas del siglo. En la década del 2010, el terror resucitó. Después de años de clichés y sangre gratuita, una nueva generación de directores lo transformó en arte, en espejo, en terapia colectiva. El género volvió a ser respetado. Aunque predomina la basura comercial, las películas pequeñas dominaron festivales, críticos y taquillas. El miedo se volvió personal. Hablaba del trauma, la culpa, la fe, la familia, el deseo, la pérdida. Desde Corea, una tragedia brutal sobre la violencia, la injusticia y el punto de quiebre de una mujer marginada. Jaume Balagueró filmó la invasión más íntima, la de un hombre que se infiltra en la vida y los sueños de los demás. Una metapelícula que destruye las reglas del género mientras las celebra. El terror mirándose al espejo, consciente de su propia historia. James Wan devolvió la fe al terror clásico. Cámara en mano, atmósfera pura y un matrimonio de exorcistas que redefinieron el horror comercial moderno. El terror adolescente se volvió existencial, como una pesadilla que no se puede dejar atrás. Robert Eggers resucitó el lenguaje del siglo XVII para filmar el pecado, la fe y la represión. El apocalipsis zombie se volvió humano, una montaña rusa emocional sobre el sacrificio y la redención. Japón sorprendió al mundo con una película que empieza como comedia y termina como un homenaje brillante al propio acto de filmar. Ari Aster llevó el trauma familiar al límite. Una ópera del dolor, donde el horror no proviene de demonios, sino de la sangre y el linaje. Dos hombres, un faro y la locura. Robert Eggers filmó el aislamiento, el poder y el deseo reprimido como si fueran mitología pura. Una experiencia hipnótica que une a Poe, Murnau y Bergman en un solo delirio. La realidad superó al cine. Una pandemia global, las redes sociales, la histeria colectiva y el miedo al otro hicieron que el terror dejara de ser ficción. El horror ya no se inventa, se documenta. Cada director refleja una herida contemporánea. El aislamiento, la desinformación, la pérdida, la violencia social, con una crudeza que antes parecía imposible. El miedo volvió a ser universal y demasiado humano. Un viaje al infierno nórdico, donde la culpa, la locura y el duelo se confunden con la mitología. Desde Noruega, una historia inquietante sobre la infancia, la empatía y el mal natural. T. West convierte la inocencia en obsesión. Pearl es un retrato demente sobre el deseo de ser vista, y una de las interpretaciones más hipnóticas de la década. El cine latinoamericano toma el relevo con una pesadilla rural y política.
Eggers reinterpreta el mito que lo empezó todo. En Nosferatu, la obsesión se hace sombra, la soledad se hace colmillos y el horror vuelve a llamarse Orlok. Y finalmente, 2025, Zack Cregger convierte la desaparición de niños en una pesadilla simbólica. El terror ya no solo asusta, interroga lo que nunca vimos venir. Si has llegado hasta aquí, has recorrido más de 100 años de miedo, arte y locura. Además, te invito a ver mi vídeo de la mejor película de cada año. Este es mi regalo de Halloween para ti, así que te agradecería que te suscribas y dejes tu like. Cuéntame en los comentarios cuáles son para ti las mejores películas de terror de la historia y cuál vas a ver este Halloween. Si te apasiona el cine tanto como a mí, sígueme en Instagram y Letterboxd, donde el amor por el cine nunca acaba. Y recuerda, el verdadero terror no está en las películas, sino en lo que nos revelan.